Durante cientos y miles de años, la gente en todo el mundo ha recurrido a la Biblia para obtener información sobre Dios. Dos eruditos, Mauro Biglinio y Paul Wallis, argumentan a favor de una interpretación radicalmente diferente. Al buscar los significados de las raíces de palabras clave en estos textos antiguos, descubren que surge una historia bastante diferente. Una con enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana y de nuestro lugar en el universo. Durante más de 2 milenios, los lectores han interpretado los antiguos textos de la Biblia como historias sobre Dios. Una narración sin fisuras en la que Dios crea el cielo y la tierra, la vida botánica y animal, y finalmente la raza humana. Sin embargo, una serie de anomalías en los textos, junto a cuestiones intrigantes acerca de la traducción, apuntan a otra posibilidad. Paul Wallis es un autor de bestsellers internacionales, investigador y erudito de las mitologías antiguas. En la segunda década, el trabajo de Paul ha sondeado las mitologías del mundo y las narrativas ancestrales en busca de los conocimientos que éstas tienen acerca de nuestros orígenes como especie y nuestro potencial como seres humanos. Como hombre de iglesia experimentado, Paul sirvió como médico de la iglesia, educador teológico y archidiácono de la Iglesia Anglicana de Australia. El trabajo de Paul en el ministerio de la Iglesia ha incluido la formación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Su trabajo de traducción bíblica e interpretación ha revelado una capa olvidada de la historia antigua, con implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de los orígenes humanos y de nuestro lugar en el cosmos. Mauro Biglinio es un autor italiano de bestsellers internacionales y un investigador y estudioso del antiguo hebreo con mucha reputación. Durante muchos años trabajó para la editorial San Paul de Roma como traductor de la Biblia e introdujo con gran precisión el significado literal de palabras del hebreo para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Es una disciplina exigente. El erudito debe ser riguroso para evitar cualquier tipo de interpretación de las palabras y dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El hallazgo de Mauro lo enfrentó a las expectativas convencionales del mundo católico y lo impulsó al escenario internacional, donde su trabajo ha abierto un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia, que, por desgracia, estuvo oculto al público durante algunos siglos por una traducción errónea y por los dogmas de la Iglesia. Juntos, Mauro y Paul muestran que los significados raíz de una serie de palabras clave en la Biblia revelan una capa anterior de información muy diferente a la historia de Dios asociada con la Biblia. Oculto a la vista en las páginas del Génesis se encuentra una narración mucho más antigua que replantea toda la historia de los orígenes de la humanidad. Generalmente estamos acostumbrados a leer la Biblia superficialmente y no nos damos cuenta de que sus historias transcurren en paralelo con narraciones ancestrales de todo el mundo. Historias del canon hebreo establecidas en esta familia más amplia de narraciones sobre un tiempo en el que nuestros antepasados fueron gobernados por seres no humanos. Podría ser que las historias originales nos estén hablando de este tiempo antiguo, mencionado por muchas culturas alrededor del mundo, que tiene que ver con el gobierno de la humanidad en el pasado antiguo. Gracias por ver El Quinto Tipo. Por favor, visita nuestro sitio web fifthkind.tv/español para ver contenido exclusivo gratuito que no está disponible en otras plataformas. Hola a todos. Hoy, con nuestro amigo Paul, hablaremos sobre el nombre más importante de la Biblia. Este nombre es Yahvé. Yahvé es, obviamente, el nombre del supuesto Dios, y generalmente se traduce como el Señor o el Eterno. Estos son dos de los términos que se usan para traducir este nombre.
Y acerca de este nombre, quiero comenzar inmediatamente diciendo que el Vaticano, en 2008, envió una carta a las conferencias episcopales de alrededor del mundo, en la que invitaba a no usar el nombre de Yahvé en las liturgias, porque este no es cristiano. Esto obviamente es muy raro, porque Yahvé es Dios, el Padre. Pero quisiera hacer otra consideración. Como expresión de la infinita grandeza y majestuosidad de Dios, este se considera impronunciable. Sabes que los judíos no pueden pronunciar ese nombre, y por lo tanto, este fue reemplazado en la lectura de las Escrituras por el uso de un nombre alternativo, Adonai, que significa Señor. Cuando el texto de la Biblia fue traducido al griego, este constituyó la Biblia desde la primera generación de cristianos de habla griega, en cuyo idioma todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos. Y estos cristianos, desde el principio, no pronunciaban el tetragramatón. Algo similar pasó también con los cristianos de habla latina. Y aquí hay otra consideración importante. El nombre Jesús es un nombre latino. No es una traducción del hebreo, porque en hebreo tenemos Joshua. Y la primera parte de esta palabra es, precisamente, el nombre de Yahvé, pero contraído. Y Joshua significa Yahvé dice. Entonces, los que pronunciaron en hebreo el nombre de Jesús, pronunciaron también el nombre de Yahvé. Así que también cuando los cristianos hoy en día dicen Aleluya, la primera parte de esa palabra es el verbo alelu, que es una exhortación, o más bien la orden de alabar a Yah. Y eso es Yahvé. Por lo tanto, los cristianos todavía usan el nombre de Yahvé. Por lo menos, cada vez que cantan el Aleluya. En las Biblias que tenemos en casa, siempre que aparece Yahvé en hebreo, encontramos el Señor o el Eterno, porque estos dos términos se usan indistintamente para traducir el término Yahvé. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos nada sobre el nombre Yahvé. Pero ahora vamos a ver cómo se originó. Vamos al texto del Éxodo. Estamos en el capítulo 3, donde Moisés le hace una pregunta al supuesto Dios, que resulta ser fundamental. Podemos leer en la traducción original, Moisés le dijo a Dios, voy a ver a los hijos de Israel y les digo, vuestro Dios Padre me ha enviado a vosotros, y ellos me dirán, ¿cómo se llama? Podemos entender que sería absurdo preguntar por el nombre de Dios si ese Dios fuera el único y, por lo tanto, inequívoco Dios. Y esto es más evidente todavía en hebreo,
Porque en hebreo en realidad dice, y Moisés le dijo al Elohim. Eso es Moisés hablándole a ese Elohim que se le presentó a él. Entonces, aquí está el artículo y aquí no lo está. Aquí dice, al Elohim. Esto es, a ese de ahí y no a otro. ¿Qué le responderé? Dice Moisés. Y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así que le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí, yo soy el que soy, en hebreo es Edye Asher Edye, que, como podéis ver, aquí está traducido como seré el que seré. Así que, aquí tenemos yo soy el que soy, y aquí tenemos seré el que seré. ¿Por qué hay dos traducciones diferentes? Bueno, en realidad, de hecho, hay más. También está seré el que soy y seré el que fui. Es decir, que a lo largo de los siglos, los estudiosos han formulado esencialmente todas las hipótesis posibles para la traducción de esa frase. Dejadme ahora hacer una consideración personal, poniéndonos en esa situación en la que Moisés le dice a este individuo, bueno, entonces, dime quién eres, porque tengo que explicárselo a los demás. Me imagino al gran jefe, al que le pregunta uno de sus subordinados, aunque sea el comandante designado, que él mismo había escogido. Así que Moisés le dice, dime tu nombre, porque tengo que decírselo a las 12 tribus, y luego convencerlas de que te sigan. También me imagino un poco de enfado por parte de este individuo tan poderoso que le dice a Moisés, yo soy el que soy, como si dijera, ocúpate de tus propios asuntos, porque no importa quién sea yo. Por otra parte, me complació leer en la Biblia hebrea, publicada por la Giuntina y editada por Rav Dario Di Segni, el comentario de este sobre el verso del que estamos hablando, que dice que la respuesta de Yahvé a Moisés puede significar, mi nombre no importa, lo que importa es que yo soy. Y ahora vamos a seguir leyendo cómo Yahvé dice que quiere ser llamado. Dios le dijo de nuevo a Moisés, entonces le dirás a los hijos de Israel, aquí está el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y en hebreo en realidad dice, este Elohim le dijo de nuevo a Moisés, entonces le dirás a los hijos de Israel, y aquí está el famoso tetragramatón, que es su nombre, el que conocemos como Yahvé, pero que, verbalizado, realmente se pronuncia como Yehuá. Y esta es una de las muchas pronunciaciones posibles. E inmediatamente después de esto está la importante declaración que identifica a este como su nombre. Y Yahvé dice, este es mi nombre perpetuamente, y esta es memoria mía de generación en generación. Es decir,
Con este nombre me recordarán en el futuro. E indica que se refiere al famoso tetragramatón. Así que realmente no sabemos nada de este famoso nombre. Cuando Moisés le preguntó a este individuo cómo es que se pronuncia, el idioma hebreo no existía aún. Y entonces, cuando Moisés le hace esta pregunta a Yahvé, ¿en qué idioma se pronunció este nombre? Pues no lo sabemos. Lo pudo haber pronunciado en idioma egipcio. O si Yahvé provino de otras civilizaciones, él podría haberlo dicho en su propio idioma. Así que no sabemos nada. No sabemos en qué idioma fue escrito. No sabemos cómo fue dicho. No sabemos cómo fue pronunciado. ¿Y por qué? Porque este se escribió varios siglos después de que se pronunciara. Se escribió sin vocales. Y las vocales se insertaron muchos siglos después, entre el siglo VI y el IX después de Cristo. Así que pasó mucho tiempo, desde que ese nombre era escrito solo con consonantes, hasta que se insertaron las vocales. Los teólogos en el pasado escribieron muchos tratados sobre este nombre. Y esto pasó precisamente porque su significado no es conocido. Y siendo así, lo mejor entonces es no hacer traducciones. Por ejemplo, según algunos eruditos rabinos, el nombre podría ser simplemente una interjección y significar «es él». Esa es la expresión que usaron cuando lo vieron llegar. Y, por lo tanto, éste les pudo haber dicho, «Muy bien, recordadme así». Entonces, en realidad, no sabemos lo que significa Yahvé. Y entonces, como no sabemos lo que significa Yahvé, lo mejor es que no lo traduzcamos. Porque traduciéndolo como Señor, o traduciéndolo como el Eterno, realmente lo que estamos haciendo es inventándonos la traducción. Así que cuando en inglés encontramos el Señor o el Eterno, lo que deberíamos hacer es escribirlo en hebreo, Yahvé, y así respetaremos el texto. Y el respeto por los autores antiguos es precisamente el objetivo de esta colaboración con Paul. Chao desde Italia. Gracias, Mauro. Cuando Moisés se encuentra con la entidad Yahvé, es bastante evidente que no tiene idea de con quién está hablando. Y cuando Yahvé da su nombre, el nombre que conocemos como el santo nombre de Dios, es muy evidente que Moisés no tiene idea de lo que esta palabra significa. Esto es muy parecido a recibir una llamada en tu teléfono que diga «persona desconocida». Lo contestas, no reconoces la voz y entonces dices «¿Con quién estoy hablando?». Eso es exactamente lo que le ocurre a Moisés con la entidad Yahvé. Pero si Yahvé realmente es el Dios de sus ancestros, el poderoso de sus ancestros,
¿No es un poco extraño que Moisés no lo reconozca? De cierta manera, quizás no, porque él no puede ver con quién está hablando. Puede escuchar una voz, puede ver un fuego, pero no puede ver quién es este ser. Pero es sorprendente que este nombre sea completamente nuevo para él. Y estoy de acuerdo con Mauro. Lo que esto nos dice es que esta no era una palabra en ninguno de los idiomas que Moisés hablaba. Ahora, como príncipe de la corte del faraón, es muy posible que Moisés hablara varios idiomas. Pero aparentemente, Yahvé no es una palabra hebrea, no es una palabra egipcia, no es una palabra en ningún idioma conocido por Moisés. He aquí el misterio. Ahora, hay un consenso académico muy amplio sobre que el canon hebreo tomó su forma actual en algún momento del siglo VI antes de la era común. Un siglo antes de esto, el niño rey Josías se dispuso a reformar el judaísmo y a reducirlo a un monoteísmo limpio y ordenado, con Dios y el rey en la parte superior, y luego los sumos sacerdotes, y luego el pueblo en la parte inferior de una sociedad religiosa bien ordenada, la cual era la intención de Josías. Y luego, en el siglo VI antes de la era común, los redactores pusieron en marcha esta misma reforma dentro del canon de las escrituras mismas, tomando esta vasta biblioteca de libros y pergaminos y editándolos con tijera y pegamento, para darles la apariencia de una historia perfecta sobre Dios, de principio a fin, una historia que enseña el monoteísmo. Y parte de esa edición supuso tomar el nombre de Yahvé, que en ese momento se entendía como un nombre para el Dios Todopoderoso, y pegarlo sobre toda la secuencia de historias de principio a fin. Por lo que los redactores importaron el nombre Yahvé a textos mucho más antiguos y lo pegaron en las antiquísimas historias de los Elohim. Ahora, si lees la Biblia atentamente, te darás cuenta de esto, porque podrás ver el nombre Yahvé en textos que preceden al encuentro, donde Yahvé da su nombre, tomando la línea del tiempo de la Biblia. Aquí está el comienzo, aquí está el final. En algún lugar de este segmento, a Moisés se le dice el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hace ese nombre aquí atrás? Bueno, pues que simplemente un escritor de después de la época de Moisés, que conocía esta palabra, volvió a contar estas viejas historias usando la palabra que había sido revelada. Así que en el siglo VI AEC, como tarde, es cuando el nombre Yahvé comienza a pegarse sobre estas historias anteriores. Y en la redacción final, se produce la edición del canon, donde el nombre Yahvé está más o menos de principio a final. Un ejemplo de estas importaciones se podría encontrar en Génesis 11, por ejemplo, que es la historia de la Torre de Babel. Ahora, esa historia comienza con Yahvé, que se entera de que algo sucede en las tierras de Sinar, con lo que él no está muy contento. Y entonces él baja para ver qué está pasando y para ver si necesita tomar acción. Y cuando decide tomar acción, el texto dice esto: venga, dejadnos bajar y confundir su idioma. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los Elohim, en la narración original de la historia. Yahvé se refiere a sí mismo como un Elohim muchas veces. Y está claro que en Génesis 11, él es uno de los muchos Elohim, debido a esa forma verbal en plural: dejadnos bajar y confundir. En el momento en el que Moisés se encuentra con Yahvé, Yahvé se identifica como un Elohim, un poderoso, y le dice a Moisés: diles que el poderoso Yahvé, el poderoso de tus antepasados, te ha enviado a ellos. Así que Yahvé se ve a sí mismo como un Elohim. Esto también está claro en los 10 mandamientos, cuando Yahvé ordena: no debéis tener otros Elohim delante de mí. No trabajéis para ellos, para nada os inclinéis ante ellos, y ni siquiera podéis pintar cuadros con ellos. Está ordenando un gran olvido.
Y está ahí cuando Joshua dice, no sirváis a los Elohim de Egipto, ni a los de los cananeos, ni a los de vuestros antepasados en Mesopotamia. Servid solo a Yahvé. Entonces Yahvé es uno de los Elohim. Queda claro en la historia del rey Ocosías, cuando el rey de Yahvé, Ocosías, se cae de una escalera y se rompe la espalda. Ocosías quiere saber si se está muriendo, y entonces envía sus mensajeros a Ecrón para consultar al Elohim de Ecrón, al poderoso de Ecrón, que él cree que podrá darle un pronóstico preciso. Y cuando Yahvé se entera de esto, se pone furioso. Según su portavoz, Yahvé dice, no hay un Elohim aquí que Ocosías. Tiene que ir corriendo tras el Elohim de Ecrón. Así que Yahvé se identifica a sí mismo como uno de los Elohim. Pero lo que es él exactamente y lo que significa su nombre es todavía un misterio. Recordad, Moisés no lo ve a él, solo escucha una voz y ve un fuego, por lo que no sabe quién o qué es Yahvé y no sabe qué significa esa palabra, porque es extraña para él. Ahora, al final del periodo de escritura de la Biblia, Yahvé se usaba como el nombre sagrado de Dios. Si uno quisiera hablar sobre Dios, sobre la fuente del cosmos y sobre todo lo que contiene, entonces se referiría a Yahvé. Pero ¿eso es lo que significa la palabra al principio? Yo voy a sugerir que no, que eso no es lo que significaba. Y estoy de acuerdo con Mauro en que la palabra Yahvé es una palabra extranjera, o lo que los lingüistas llamarían palabra prestada. Así que permitidme ilustraros sobre qué es una palabra prestada. En la década de 1950, los lingüistas comenzaron a encontrarse con una palabra graciosa, en el sur de Italia, en Sicilia, que nunca habían visto antes. Una palabra que significa pala. Pero el idioma italiano tiene una palabra perfectamente regular para eso, que es pala. Así que, ¿cuál era esta otra palabra? Sonaba como sabalo. Y era una palabra sin ninguna etimología en el idioma italiano. Cuando la deletrearon, pensaron, bueno, su raíz no significa un elemento de excavación. ¿De dónde proviene entonces esta palabra? Y les tomó un tiempo darse cuenta de que esta palabra había aparecido en un momento en el que había un movimiento de personas que originalmente eran de Sicilia, sur de Italia, que regresaban a la madre patria desde América y trajeron con ellos una palabra americana, shovel, y simplemente siguieron usando esa palabra que habían usado en sus lugares de trabajo en América. Siguieron usando esa palabra y usaron el sistema de vocalización italiano para pronunciar esa palabra americana. Y también usaron las convenciones ortográficas italianas para transcribir la palabra americana, shovel. Así es como a menudo aparece una palabra prestada, que sigue las convenciones de escritura y el sistema de pronunciación del idioma anfitrión, pero proviene de otro lugar. Y es por eso que de repente aparecen estas palabras que no tienen historia ni raíz etimológica. Son palabras extranjeras que la gente comienza a usar. Yahvé es ese tipo de palabra. No es una palabra hebrea, no es una palabra egipcia, no es una palabra de ninguno de los idiomas conocidos por Moisés, sino que es una palabra de otro lugar completamente diferente. Así que, en cierto modo, cuando Moisés hace su pregunta, disculpa, ¿con quién estoy hablando?, realmente no recibe una respuesta. Cuando el ser Yahvé dice, Eye, Aser, Eye, yo soy el que soy, esto es una especie de no respuesta. Es como decir, bueno, eso lo tienes que averiguar tú. Pero luego, una oración después, más o menos, él usa este nombre, Yahvé. Entonces comienza diciendo, dile a ellos que yo soy te ha enviado. Diles que el yo soy de Israel te ha enviado. Y luego una frase después dice, diles que Yahvé, el poderoso de sus antepasados, te ha enviado a ellos. Así que volvamos a esta frase, yo soy. Porque, como Mauro dice, puede ser yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo seré lo que seré. Es una respuesta muy enigmática, que realmente significa, bueno, es cosa tuya que lo descubras. Pero cuando llegamos a la Septuaginta, encontramos que hay otra forma de entender esa respuesta.
Ahora, la Septuaginta fue una traducción griega del canon hebreo que usaron Jesús y aquellos que escribieron para él. Entonces Jesús y aquellos que escribieron para él lo consideraron como la octava maravilla. Era algo inspirador. Era una interpretación maravillosa del hebreo original. Y cuando vemos en la Septuaginta la traducción de la respuesta de Yahvé, en ella se dice esto: y Moisés le dijo a Dios: mira, iré a los hijos de Israel y les diré que el poderoso de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Y me preguntarán que cómo se llama este. ¿Qué debo decirles entonces? Y el poderoso le habló a Moisés diciendo: Legon ego eimi hopon. Diles que yo soy el que soy. Dile esto a los hijos de Israel: el yo soy me ha enviado a vosotros. ¿Qué tipo de ser es ese? Tal vez haya una pista en el tetragramatón, en esas 4 letras que se han usado con el nombre sagrado de Dios. Este fue el nombre que el yo soy comenzó a usar para referirse a sí mismo en la siguiente oración. Por lo que la siguiente oración empieza diciendo: y además, el poderoso le dijo a Moisés. Así que nuevamente está esta ecuación en la que Yahvé es un poderoso en conversación con Moisés. Y además el poderoso le dijo a Moisés: dile esto a los hijos de Israel: Yahvé, Elohé de tus padres, el Elohé de Abraham, el Elohé de Isaac, el Elohé de Jacobo, me ha enviado a vosotros. Entonces se está describiendo a sí mismo como un Elohé, como un Elohim. Está usando este nombre, Yahvé, y este está representado por esas 4 letras, el tetragramatón. Ahora, Mauro dice muy acertadamente: no sabemos cómo se pronuncia. Las vocales entraron en Yahvé en una etapa posterior. Solo tenemos las 4 consonantes. Así que, aunque no podemos estar seguros de cómo se pronunciaba exactamente al principio, sí sabemos cuáles eran las 4 consonantes. Y eso nos dice lo suficiente, en mi opinión, para ubicar esta historia en una familia global de historias. Las consonantes que tenemos son YHWH. ¿Cómo se pronunciarían? Bueno, cuando ponemos las vocales en el nombre, las H casi desaparecen. Se convierte en Yahweh. Pero voy a presentar ahora parte de una teoría lingüística que tiene que ver con algo llamado africación. La africación es algo que sucede a medida que los idiomas se desarrollan y se transforman. Y esencialmente es un patrón de suavizado del sonido en el que, por ejemplo, el ts se convierte en ts, que se convierte en sh, o una p se convierte en pf, que se convierte en f, o una d se convierte en ts, que se convierte en s. Por lo que una palabra fuerte como 20 puede transformarse en 20, que se basa en una versión anterior de 20. O milk, con la K fuerte, se basa en una versión anterior de la palabra que se convierte en milk. Se convierte en y esa es la historia de las H en Yahvé, que con las vocales se convierten casi en silencio. Pero si vamos al protosemítico del noroeste, que es un antepasado del hebreo, el sonido de la H se expresó de manera bastante diferente. En lugar de la fricativa glótica, casi silenciosa, era una fricativa velar. Por lo que es muy posible que en la pronunciación primitiva del tetragramatón tengamos este sonido. ¿Por qué es esto importante? Bien, volvamos al hecho de que Moisés no está muy seguro de quién o qué le está hablando. Puede escuchar su voz, puede ver un fuego, y luego está este nombre con la en él. En todo el mundo, las culturas antiguas hablan de una época en la que nuestros antepasados fueron gobernados por seres no humanos. Por lo que en las traducciones mesoamericanas que surgen de la tradición maya, tenemos las historias de Quetzalcóatl, Cucumatz, Cuculcán,
O si vamos a España y Portugal, tenemos el coca. En Georgia tenemos los bukonkis. En Egipto tenemos a Ajej. En China tenemos el akuchu y la quichedra. Y podrías darte cuenta de que hay una similitud fonética entre todos estos nombres. Está el sonido k, k, o el j, j. Y todos ellos se refieren a seres no humanos que gobernaron a nuestros antepasados en el pasado antiguo. Ahora, intrigantemente, estas historias nos cuentan algo sobre cómo se veían estas entidades, de modo que se describía a Quetzalcóatl como una serpiente emplumada, y de algunas de las entidades se dice que dejaban un rastro de fuego. Visualiza el dragón chino y estarás viendo un tipo de entidad muy similar. Otras historias con alrededor del mundo hablan de seres que exigen cantidades enormes de carne, vírgenes y oro, y que pueden destruirte con su aliento, ya que éste puede prenderse, por lo que muchas de estas imágenes se repiten en historias de todo el mundo. Bueno, en algunas de las historias del canon hebreo, tenemos algunos temas paralelos. Tenemos entidades que exigen cantidades enormes de carne, vírgenes y oro, que tienen una voz potente y que tienen un aliento que se puede prender. Y nuevamente estas historias están asociadas con los de las historias hebreas. Hay un ejemplo de esto en Números 31:17, donde después de una batalla, Yahvé ha exigido 675 ovejas y cabras, 72 vacas, 61 burros, 32 chicas vírgenes y 420 libras de oro. Y eso era para él. Los seres humanos podían quedarse con el resto, dijo. Y tú podrás pensar, oh, cuando dice que eso es para él, seguramente sea en realidad para mantener a las familias sacerdotales. Eso es realmente. Pero chicas vírgenes para ser utilizadas por las familias sacerdotales, carne de res para las familias sacerdotales, oro para las familias sacerdotales. Lo cierto es que no es así como se cuenta la historia. De hecho, cuando llegas a la Septuaginta y lees el libro de Bel y el dragón, se hace una distinción muy clara entre la cultura babilónica, que se supone que tiene una entidad que necesita oro y ganado y chicas vírgenes, pero realmente son los sacerdotes los que están disfrutando de todo esto. Esto fue una burla, porque ese no era el comportamiento de los sacerdotes de Israel. Ellos no estaban fingiendo. Estos realmente tenían un poderoso que exigía todos estos tributos. Y su nombre era Yahvé. Generalmente estamos acostumbrados a leer la Biblia superficialmente y no nos damos cuenta de que sus historias transcurren en paralelo con las narrativas ancestrales de todo el mundo. Y entonces estos temas en las historias del canon hebreo las ubican en esta familia más amplia de narraciones sobre una época en que nuestros antepasados fueron gobernados por seres no humanos. Y no solo se repiten los temas de las chicas vírgenes, la carne y el oro, sino también las descripciones dadas de estas entidades en las historias de Hemos mencionado las plumas, ¿verdad? Hemos mencionado la poderosa voz y hemos mencionado ese aliento que se puede prender y puede destruir cosas. Por lo que hay muchas correlaciones que establecen a algunas de las antiguas historias del canon hebreo en un contexto mucho más amplio. Podría ser que las historias originales nos estuvieran hablando de este tiempo antiguo recordado por muchas culturas alrededor del mundo que tiene que ver con el antiguo gobierno de la humanidad en el pasado profundo. Ahora, hay pistas dentro de la misma Biblia de que esto puede ser así. Y hay una muy clara en Josué 24, cuando Josué dice, no sirváis a los Elohim de Egipto, servid solo a Yahvé. Si sustituimos los nombres en esa frase, entonces lo que Josué dijo fue, no sirváis a Geg de Egipto, servid a Yahvé, el poderoso de nosotros. Los nombres Ageg y Yahvé son tan parecidos, siendo además su función equivalente en lo que Josué dice,
que esto sugiere claramente que el personaje de Yahvé de estas historias encaja en una panoplia de seres antiguos que quizás hemos olvidado cómo imaginar. Ahora, en muchas de las historias de todo el mundo, hay un momento en que las sociedades humanas dicen, ya no queremos ser gobernados por seres no humanos. Queremos reyes humanos, reinas humanas, un gobierno humano para la sociedad humana. Y podéis ver que esto sucede en historias y culturas de todo el mundo. Está ahí en Grecia, está ahí en las historias africanas del traspaso de poder de Ojisu al Oba. Está ahí en las historias sumerias en las que tenemos al rey Gilgamesh, este rey híbrido, que toma el relevo de los poderosos gobernantes que son no humanos y se lo entrega a los reyes y reinas humanos. Y hay un momento así en la Biblia también, en el que el pueblo de Israel le dice al interlocutor de Yahvé, ya no queremos un gobernador no humano, queremos reyes humanos para la sociedad humana. Ahora, solo pensad esto. Esto sucede en 1 Samuel 8. Si en ese momento Yahvé significa Dios Todopoderoso, esa historia es extraña. ¿Por qué cambiarías un rey humano por un Dios Todopoderoso? Sin duda, el Dios Todopoderoso te brinda una mejor protección en el campo de batalla que un rey humano. Pero no, la historia te lo dice claramente. Están intercambiando un gobernante no humano por un gobernante humano. Y esa transición ocurre en muchas de las narrativas del mundo. Y es por eso que creo que el Tetragramatón es en realidad una pista que coloca la historia bíblica en un contexto mucho más amplio. Lo hace parte de una historia mucho más grande sobre la historia de nuestro planeta, la historia de la raza humana y la historia de nuestros conceptos sobre Dios. Si vamos a 1 Samuel 8, esa es una pista de que, por Yahvé, no se está refiriendo al Dios Todopoderoso en ese momento. La celosa competencia de Yahvé con el poderoso de Ecrón sería otra pista de que no es Dios Todopoderoso de quien se está hablando en ese momento. El primer rey humano en la historia hebrea es el rey Saúl, a quien Yahvé sabotea. Cuando Yahvé envía al rey Saúl a la batalla, Saúl hace lo que fue hecho antes, gana la batalla y trae de vuelta un tributo de oro, chicas vírgenes y carne y muchas cosas para dárselas a Yahvé. Pero Yahvé está furioso con Saúl. Está furioso y dice, ya no vas a ser rey porque fallaste en seguir mis instrucciones. Quería la tierra arrasada, cada hombre, mujer, niño y animal muerto. Y como no has hecho esto, puedes olvidarte de pedirme perdón. Y al principio Saúl está muy confundido. Dice, pero hice lo que me pediste, gané la batalla, te traje todo este tributo. No, tú no hiciste lo que te dije al pie de la letra. Este es tu final. Y Yahvé se pone en contra de Saúl y lo vuelve loco, hasta que Saúl se suicida. Esa es otra pista de que la forma original de esa historia, e incluso la forma que tenemos ahora de ella, no es una historia de Dios, la fuente trascendente de todas las cosas. Dios, la fuente del cosmos y todo lo que hay en él. Dios, ese campo unificado de amor en el que todos vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. No, la entidad en esta historia es algo bastante diferente. Y es algo que encaja en el mundo de las narraciones sobre estas entidades. Así que cuando volvemos a ese momento en el que Moisés se reunió con y no sabía qué o quién era, o con quién estaba hablando, nos damos cuenta de que hay un misterio mucho mayor que explorar que el que las traducciones convencionales de la Biblia han expuesto. Hoy en día, debido a esa redacción hecha en el siglo VI antes de la Era Común, pensamos en la Biblia como en un libro que habla solamente sobre Dios. Pero conforme examinamos los significados de las raíces, de muchas de las palabras que asociamos con Dios, Elohim, Elión, Yahvé, vemos que hay otra capa de la historia ahí. Y que de hecho, dentro de las páginas de las escrituras hebreas, hay una plétora de seres. Hay toda una diversidad de entidades misteriosas que flotan en los textos.
y no de una manera extraña y vaga, sino en formas que corren en paralelo con muchas de las narrativas ancestrales del mundo sobre los comienzos humanos y la experiencia de nuestros antepasados en el pasado antiguo. Yo creo que el significado de estas palabras, Elohim, Elión, Yahvé, nos invita a volver a los textos, a mirarlos de nuevo y a darnos cuenta de que muchas de las historias que habíamos asumido que eran historias sobre Dios son en realidad historias sobre algo bastante diferente. La edición final del Antiguo Testamento de la Biblia, el canon hebreo, incluía la superposición de algunas bellas y profundas teologías que están por encima de los textos antiguos. Desgraciadamente, la traducción de los recuerdos ancestrales traumáticos, como si fueran encuentros con Dios, es una elección con consecuencias de largo alcance. La creencia en un Dios violento, xenófobo y jerárquico ha sido utilizado a través de los tiempos para justificar guerras violentas y todo tipo de abusos. Sin embargo, la fidelidad con la que los antiguos manuscritos se han conservado en el canon hebreo por innumerables generaciones de sacerdotes y escribas significa que en nuestra generación podemos volver a estos fascinantes artefactos de nuestra prehistoria y preguntarnos qué tan diferentemente podrían haber sido traducidos. Para saber más sobre Paul Wallis y Mauro Biglinio, junto con enlaces a sus obras publicadas, sigue los enlaces en la descripción del vídeo. Gracias por ver El Quinto Tipo. Para ver más programas que invitan a la reflexión, entrevistas y documentales, consulta nuestra página web fifthkind.tv/español para ver contenido exclusivo gratuito que no está disponible en otras plataformas.